La insólita historia del único antecedente copero entre Racing y Vélez. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos. A propósito de la clasificación de los equipos argentinos, Racing Club de Avellaneda y Vélez Sarsfield, a los cuartos de final de la Copa Libertadores, que los estará enfrentando entre sí para establecer quién de los dos pasa a semifinales de la actual edición, decidimos traer en el recuerdo el único antecedente copero que los enfrentó con anterioridad, pero no para hacer un repaso de lo sucedido entre ambos en aquellos enfrentamientos, que fueron en la fase de grupos de la edición de 1997. Lo que te traemos hoy es por algo que sería muy difícil de explicar en tiempos actuales, y es que, escuchen bien, por una clara desinteligencia organizativa, ambos equipos debieron jugar 2 partidos oficiales en la misma jornada, en el mismísimo día. Tuvieron que jugar entre ellos por el torneo local argentino y ambos de visitante por Copa Libertadores frente a los equipos ecuatorianos de Emelec y el Nacional. Así como lo oyen amigos, con una Copa Continental que programó partidos un domingo, algo impensado hoy, y con un compromiso por el torneo local que pudo haberse reprogramado pero no sucedió. Una curiosidad inédita en el fútbol moderno y que como siempre te la podés encontrar aquí en DDGP. Suscríbete a nuestro canal, que tenemos resto para jugar más de 90 minutos en un día. Hacé clic en la campanita para no perderte nada y seguinos, que tenemos plantel para diversificarnos, como ya lo hemos mostrado. Pues bien, el hecho realmente llamativo que protagonizaron Vélez y Racing en esa Libertadores de 1997 tuvo lugar el 2 de marzo de aquel año. Con el calendario apretado y deficientemente programado, a ambos equipos les coincidió ese partido de Libertadores al que hicimos referencia y otro por el torneo local el mismo domingo. Y la Asociación del Fútbol Argentino se negó a reprogramar el enfrentamiento local entre ambos con el argumento de que el año anterior había actuado de la misma manera ante pedidos de River y de San Lorenzo, que no debieron, en este caso, jugar 2 partidos el mismo día, pero habían realizado el pedido por la proximidad de fechas. Fue así que, volviendo al tema que nos ocupa hoy, fue así que en el certamen continental, Vélez se enfrentó a Emelec, mientras que Racing jugó con el Nacional, como también ya dijimos, ambos de visitante en Ecuador. Y por la segunda fecha del torneo clausura, el cruce fue entre ambos, en el cilindro de Avellaneda, el estadio de Racing. ¿Qué resolvieron para los partidos? Racing mandó a su entrenador principal, Alfio Basile, y a un equipo suplente a Ecuador, y dejó a sus mejores jugadores en la Argentina, dándole prioridad al torneo local, con Rubén el Panadero Díaz, histórico ayudante del Coco Basile, como director técnico. Vélez, por el contrario, mandó a su entrenador principal, Osvaldo Piazza, y a los titulares a Ecuador, y dejó como DT a su ayudante de campo, Omar Jorge, y a un equipo alternativo en la Argentina. ¿Cómo fueron los resultados? Por la Libertadores, Racing cayó con suplentes por 2-0 ante el Nacional, y Vélez se impuso con su equipo de gala por 3-2 frente a Emelec, mientras que por el torneo argentino, los titulares de Racing se impusieron por 2-0 a los suplentes de Vélez. Y la cronología, este es un dato más que interesantísimo, con la aclaración de que se toma en cuenta la hora de Argentina, ¿no? Primero, a las 14 horas, el Racing Muleto por Libertadores frente a El Nacional.
Luego, casi pegado, a las 16:30, el enfrentamiento entre ambos por el torneo argentino. Y finalmente, ya en la nochecita, a la hora 20, Vélez y su visita a Emelec. Los titulares de Vélez, que le ganaron precisamente a Emelec, salieron a la cancha con el paraguayo José Luis Félix Chilabert, Flavio Sandoná, Sebastián el Gallego Méndez, Mauricio Pellegrino y el Pacha Raúl Cardoso, Guillermo Morisci, el turco Claudio Usain, Marcelo el Chelo Gómez y Cristian Bacedas, y en la delantera el Cholo Martín Pose y el Beto Patricio Camps. Y los suplentes que perdieron con Racing fueron Pablito Caballero, mundialista con Argentina en 2002, juveniles en la defensa, Cecilio Galeano, Diego Trota, Héctor Vanegas y un muy joven también Eduardo Domínguez, el actual técnico de Estudiantes de La Plata en Argentina. En el mediocampo, un experimentado Carlos Compagnucci en el eje, acompañado por otros 3 jóvenes, Mariano Pacini, Ariel Ercoli y Daniel Santa Cruz. En la delantera, otros 2 que tenían rodaje, como el rifle Fernando Pandolfi y el Lobo Cordone. Por su parte, los titulares de Racing que vencieron al Vélez suplente fueron Albano Bizarri, Mauro Navas, Carlos Galván, Claudio Úbeda y el colorado Carlos Javier McAllister. En el mediocampo, Claudio Marini, Fernando Tete Quirós, Gastón Córdoba y el mago Rubén Capria. En la delantera, Marcelo el Chelo Delgado y el Vichy Esteban Oscar Fuertes. Y los suplentes que perdieron en Ecuador ante el Nacional formaron con Walter Cáceres, el juvenil Cristian Centeno, completaron la defensa Sebastián Brusco, José Tiburcio Cerrizuela y Sergio Zanetti, todos experimentados estos últimos 3, y el detalle de que Sergio Zanetti es hermano del mucho más conocido Javier Pupi Zanetti. En el mediocampo tenían experiencia con Carlos Javier Neto, con Pablo Michelini, Nico Diez y Adrián de Vicente. Y en la delantera, un juvenil Héctor González junto a Roberto Saavedra, que tenía un poco más de rodaje. Otro detalle que, visto desde la perspectiva actual, es imposible hasta de creer, es que a raíz de todo este movimiento, Racing en Ecuador contó con un solo jugador suplente, es decir, que no tenía suplentes, tenía un suplente, un banco realmente desolado, porque Alfio Basile ya estaba sin su ayudante de campo y al lado suyo tenía un solo jugador, que de hecho ingresó en el segundo tiempo y lo dejó prácticamente solo al director técnico en el banco de relevos. Aquí, en este detalle puntual, hay que tener en cuenta 2 cosas. Sabido es que por Copa Libertadores los equipos tienen una lista de buena fe, que en aquellos tiempos constaba de 25 futbolistas y que claramente no puede jugar nadie que no figure en esa lista. A su vez, en el torneo local tampoco se puede poner completo, por decir algo, al equipo juvenil que compite en la división reserva, porque en el reglamento dice también claramente que los equipos deben presentar un mínimo de jugadores profesionales con contrato vigente, que son 8. Por lo tanto, están bien claras las limitaciones que debieron sortear y la milimétrica ingeniería de asignación de futbolistas para ambos compromisos, con esa consecuencia, en este caso para Racing, de tener por Copa Libertadores de visitante un solo jugador suplente. Tremendo, ¿no? Imagínense ustedes, en la actualidad, que suceda algo parecido. Y ahora, 28 años y medio después, los mismos equipos, Vélez y Racing y Vélez, deberán verse las caras por cuartos de final, asegurando la presencia de al menos un equipo argentino en semifinales. Y para cerrar, además de tremendo o el calificativo que se les ocurra, es interesante también, creemos,
hasta para jugar, a ver cómo sería en la actualidad que a algún equipo le sucediera algo similar y cómo resolver la encrucijada, distribuir jugadores y cuerpo técnico y vivir la situación de semejante doble jornada. Te leemos en los comentarios aquí debajo y te esperamos en nuestro próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.